Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV. Y el 14 en todos los cables a nivel nacional, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online que repetimos a las 4 de la tarde. Lo mismo que en nuestras redes sociales. Hoy jueves estamos a 31, ¿verdad? Un día como hoy nos devastó el huracán David, en el año 1979. El general Soto Jiménez estaba como ayudante del jefe de Estado Mayor. Así es, ¿Eh? así es. Y entonces, después del huracán David, que como todos los huracanes son rápidos, vino la tormenta Federico, que se estacionó durante 3 días en el país y tiró cualquier cantidad de lluvia. Algo impresionante. Don Jorge, y vamos a hablar con el general Soto Jiménez un ratito. Nuestros saludos y afecto a todos nuestros amigos televidentes, donde quiera que se encuentren, y ustedes que lo ven de manera diferida a través de las diferentes redes. Esto es Geopolítica. Y arrancamos con el plato fuerte de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Historiador, general, geopolítico. Mejor di lo que no es. Es preferible. Llegamos más rápido. Es preferible. Literato. ¿Saben que a propósito del huracán, yo recuerdo que nosotros estábamos allí en la redacción del Caribe y vimos se tomaron las medidas de eso de poner las cintas, los cristales grandotes que tenía la redacción, que eso ha sido modificado con la televisión y todo, la estructura. Y nosotros vimos ahí gran parte del huracán, ese vendaval. Bueno, pasó el huracán y nos mandaron a la calle. Agarró un fotógrafo, un chofer y vamos para la calle. ¿Para cuál calle? Llegamos a la Kennedy nada más. Todos los árboles en el piso. No pudimos movernos más de ahí. Las fotografías, no había drones, nada de esas cosas. Las fotografías para ilustrar la edición del día siguiente del Caribe fueron tomadas casi como una cadena. Podía llegar a un sitio, un chofer a un sitio, y ahí venía y buscaba la forma de cómo seguir avanzando. Y al día siguiente se pudo armar la edición con una devastación impresionante. La ciudad capital en el piso, todos los árboles, y así en otras partes, pero fue con una precariedad impresionante. Y yo recuerdo eso. Yo estaba comenzando ahí, estaba todavía medio con muchísimas hojas verdes, y yo a partir de ahí yo me di cuenta que el periodismo y otras funciones del ser humano, como por ejemplo los militares, uno tiene que buscar cualquier mecanismo para cumplir con el deber. Porque armar esa edición del Caribe, me imagino que los otros periódicos, fue algo que uno después, pero ¿y cómo nosotros pudimos sacar esta edición si no había movilidad, no había energía, la ciudad totalmente colapsada? Pero bueno, se pudo cumplir con el deber. Y hoy tenemos un deber, y estamos hablando, como un invitado muy especial. Y estamos hablando de una época, de un tiempo ya 44 años, ¿verdad? En medio de la temporada de huracanes, que todavía no estamos exentos de que nos golpee un gran huracán. De modo que después de esa referencia histórica, buen día, general. Bueno, muy buenos días. Debo decir que me siento realmente complacido de estar con ustedes. Ya yo he dicho por qué, y comenzando por el nombre del programa, que por cierto, yo le hice una propaganda gratis ayer a ustedes, porque estaba
en el observatorio. Ustedes saben que existe un observatorio de geopolítica que funciona en la Universidad del Caribe. Y entonces, estaba diciendo yo la importancia, estamos hablando de cómo se ha incrementado enormemente el interés de la sociedad dominicana, en la República Dominicana, cómo se ha incrementado el interés de la geopolítica. Y entonces yo le hice referencia al programa. Y déjame decirte que hay que hacer esa referencia sistémicamente, porque mucha gente ni siquiera tiene idea de la esencia de este programa, pero además, sabiéndolo, no saben lo que eso impacta en el ideograma, en sentido general. Bueno, entonces aprovechar la salutación de ustedes, que ha sido muy buena y muy hospitalaria como siempre, para mandar un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa y también un saludo muy pueblista a toda la audiencia de este programa. Pueblista no es porque somos del pueblo. No, pueblista, ¿tú sabes por qué? Sí, yo sé. ¿Tú sabes por qué? Yo sé. Porque yo soy miembro de la dirección central. Claro, del claro. A propósito de geopolítica, Sí. el mundo ha quedado como atrapado. Cuando leemos los titulares de las situaciones mundiales, Sí. tenemos foco de guerra a nivel mundial, tenemos un reverdecer de las situaciones de la naturaleza, con inundaciones por un lado, fuego por otro, accidentes, o sea, el mundo ahora comunicado y conectado. Pero cuando leemos la noticia de Latinoamérica, parecería que estamos atrapados todavía en la época de la Guerra Fría o de una nueva Guerra Fría. Andamos buscando desaparecidos en Chile, andamos buscando desaparecidos en Colombia, estamos en México con la misma agenda de enfrentamiento. ¿Qué está pasando y cómo el mundo ha ido evolucionando? Que ayer fue el día de los desaparecidos. Sí, pero déjame decirte algo. Eso constituye, si no una tesis de quien les habla. Yo pienso que tú has puesto el dedo en la llaga realmente, porque mi tesis es que lo que está pasando, sobre todo con la guerra de Ucrania y de Rusia, no son los albores de una tercera guerra mundial, ni una guerra mundial. Tú usaste una palabra muy ecológica, reverdecimiento. Yo pienso que es un recurrir de la Guerra Fría. Y tú estás encontrando los mismos conflictos. Pero hay un detalle muy interesante que también usted ha mencionado, y es el caso de América Latina. Yo tengo la apreciación de que en América Latina la política con relación a los países es pendular. En una época está a la derecha, a otra época está a la izquierda, y hasta se para en el centro, si recordamos fenómenos como lo del presidente Collor de Mello en Brasil, que ustedes lo recuerdan, y otros. Pero el péndulo, que yo creo que es interesante, que tú ves que hay una época que está en la derecha, y otra época se va a la izquierda, es precisamente eso, un péndulo, con relación a los relojes aquellos antiguos. Pero yo quería decirles que el gran problema de América Latina, y esa es la visión que tú has dicho, mientras la política en Latinoamérica esté impregnada de ideologización, vamos a tener el mismo problema. Y el sueño aquel de la Unión Latinoamericana, de la Unión Iberoamericana, sencillamente no se va a cumplir, porque el problema de América Latina es simple y grave y dramático, que hay 250 millones de pobres en América Latina, y ni la derecha ni la izquierda resuelve el problema. No tiene respuesta para eso. Entonces, mi apreciación es que en nuestro tiempo, la gran culpa es hacer el eco del grave problema de la ideologización. Mira, y hay indicios interesantes para decirte eso. Mira, el retorno del presidente Lula, por ejemplo, ¿verdad? Después inclusive de procesos judiciales, tiene una razón lógica que va por ahí, que no tiene que ver nada con la ideología, o que se trata de instrumentalizar.
El problema es simple, es que Lula sacó 40 millones Claro. de brasileños De de la pobreza. ¿Me entiendes? Entonces, ese es su verdadero caudal. Todo se resume en eso, precisamente. Entonces, Eso es el bolsillito aquel pequeño en que se guardan los votos. no, que hablaba Que lo Balaguer, guardaba Balaguer, nadie los, más. los 700,000 votos que tenía Balaguer guardaba. Balaguer. Y las ideas, mira, esa es otra cosa, la recurrencia. Mira, en el libro mío sobre el doctor, está basado en una declaración de un amigo, Ya comencé a leer. compañero de ustedes, que decía, como comunicadores estoy hablando, que decía precisamente que a Balaguer había que repensarlo. Más allá de cualquier consideración, que había que repensarlo. Y a mí me llamó mucho la atención en el momento que yo estaba escribiendo mi libro, porque eso me lo dijo a mí un personaje que siempre ha tirado, como decían los dominicanos, para la izquierda. Es más, que en parte sufrió los rigores de ese periodo de los 12 años. Entonces, yo pienso que Balaguer sigue presente, oye bien, aunque sea ya un anacronismo, sigue presente en la política dominicana. Claro. Si ustedes estudian o se detienen a leer las últimas declaraciones del presidente en el grupo Corripio, ustedes van a ver que la mano mágica como antecedente, lo que pasa es que Balaguer, para bien o para mal, es irrepetible. ¿Por qué? Porque él lo construyó así también. Él lo construyó así. Y para tú aplicar el librito de Balaguer, por eso que no funciona ya, para tú aplicar el librito de Balaguer, entonces tú tienes que tener los talentos de Balaguer y sobre todo las estructuras de Balaguer. Cuando hablo de estructura, estoy hablando de todo. La estructura social. No, de esa organización Claro. psicosocial. Sí, claro, claro. De impacto. En el imaginario, era en el social. imaginario popular. Entonces, Básicamente. lo que sigue presente, y te voy a hacer para que no se confundan las cosas, es él como referente, obligado. Que tú entonces tienes la imagen. Sobre bien, todo, mira, jóvenes generaciones. Para bien y para mal. Jóvenes, exactamente, para bien o para mal, por eso hice la salvedad. Tratar de manipular eso, o sea, de usarlo prácticamente, proactivamente, es casi imposible. Sí. Solamente es el referente, para bien o para mal. Y entonces caemos en un viejo litigio que se reproduce a nivel internacional, porque yo quería hacer, a propósito de geopolítica, yo te voy a decir algo. A mí hay muchas definiciones de geopolítica, muchas. A mí especialmente, soy casi un obsesionado con el concepto que dice Haushofer sobre geopolítica. Haushofer dice que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. La conciencia geográfica. Y fíjate, la gente no sabe, o pretende no saber, es una muletilla que yo uso mucho para aletear la ignorancia, que cuando te hablan de geopolítica, todo el mundo piensa en el universo, en la Tierra, pero resulta que la geopolítica, según la escuela de Helen, por ejemplo, el gran fisiócrata en la geopolítica, tiene que ver con la organización del territorio. ¿Verdad? La organización. O sea que cuando tú necesitas aplicar la geopolítica, esa conciencia geográfica del Estado, tú la necesitas para organizar el territorio. Sin embargo, Y aquí tenemos graves problemas con eso. sin embargo, la gente no lo minimiza, porque tampoco no se puede decir que minimizar, pero lo concentra en el interés de la potencia por dominar el territorio. Claro, que tiene que ver también. Sí, pero no necesariamente todo. Pero no, la cosa comienza, como dice el dominicano, la cosa comienza por casa. ¿Verdad? Entonces, y dentro de ese esquema de seguridad del Estado, y usted que ha sido ministro de seguridad del país en un periodo determinado y hombre de larga carrera militar,
el país precisamente está presentando indicios y modelos que parecían superados. Sí, Y el grado de delincuencia con la que la sociedad se enfrenta, aun cuando replicamos y combatimos aquellos puntos negativos de la época de los 70, hablemos de los 12 años, por ejemplo, de Balaguer, las madrugadas de todos nosotros que éramos jóvenes eran más seguras que lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí. Porque tanto ustedes como yo andábamos en la Santo Domingo disfrutando de las discotecas o del malecón a las 3 de la mañana, claro, y no teníamos ningún ya tipo eso es de imposible, miedo. pero mira, ¿Qué es está pasando con interesante, esa mira, seguridad? es interesante. Él hizo un retrato que yo no pude abstraerme, ¿verdad? Me fui, como dice, me fui lejos. Y lo Mira, atrapó en el aire. lo del ciclón David, lo que él dice. Nosotros vivimos, no solamente que hay cosas que están regresando, sino que hay que acusar inamovilidad de los acontecimientos. Mira, eso que él dice que la ciudad, la palabra es que la ciudad de Santo Domingo se colapsó. Y una de las razones era, y también la cambió para siempre la ciudad de Santo Domingo, porque ese Santo Domingo que tú alegas de forma romántica, también era un Santo Domingo arboreado. Sí. Había que ver lo que era Gascue y donde quiera, y la presencia de los mangos, era algo totalmente pastoral. Sin embargo, David se llevó no se podía transitar la capital, sencillamente, era imposible. Porque todo, no solamente los árboles, las redes eléctricas, todas las torres, todo estaba en el piso, ¿verdad? Entonces yo pienso que los acontecimientos, yo he dicho muchas veces, me hago la pregunta, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve? Yo pienso que la historia no es una deidad como creían los antiguos, también no tiene personalidad propia, como pensaban los marxistas, o el materialismo histórico, ni es lineal. En ese mecanismo. Yo pienso que para lo único que sirve la historia es como referente. Pero ¿referente para qué? Para recordarlo a tiempo. Repetir. Para tú aprender de toda esa fecha. No, es para tú poder construir un presente y un futuro en base a esos antecedentes. Porque hay una frase que le ha hecho mucho daño sobre todo a los dominicanos, aunque es una frase universal. Los pueblos que olvidan su historia están condenados. Y yo pienso que en su sentido más práctico, eso es una media verdad. Yo creo que las cosas buenas de la historia no solamente hay que repetirlas, sino mejorarlas. Y ese es el papel referencial de la historia. Y las cosas malas, no repetirlas jamás. Pero nosotros, ahí hay una frase en La Fuñenda que habla de que a nosotros nos encanta tropezar varias veces con la misma piedra. Y tengo la sospecha de que cuando no hay piedras en el camino, nosotros la ponemos para tropezar. Y tú me dirás, ¿para qué? A justificar. No solamente es para justificar, sino para echarle mano a eso que nos unibula a todos los dominicanos. ¿Sabes lo que es? El heroísmo. Entonces, hay cosas que se pueden prevenir, planificar, etcétera, pero no. Es mejor la epopeya de que cuando ya no se puede más, entonces acudimos. Aparece un héroe. Exactamente. Vamos a la pausa, pero la historia se repite. Una vez como comedia y otra como pero tragedia. se repite. Bueno, pero ustedes lo han dicho. Fíjate cómo en todos los órdenes, no solamente en América Latina, en todo el universo ahora, en todo el planeta, señores, resulta que parece que hemos viajado en el pasado hacia la Guerra Fría. Estamos regresando. Son los mismos conflictos, incluyendo la guerra de Ucrania. Es el mismo conflicto. Pero ¿cuántas veces pasó eso en la Guerra Fría? ¿Cuántas veces pasó? Infinidad de veces. Infinidad de veces. Las mismas guerras del Medio Oriente eran un proceso de la Guerra Fría, pero pasó muchísimas veces y yo no creo en los tremendismos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha dicho que estamos en el borde de una guerra nuclear, como pasó en la Guerra Fría, con la crisis de los misiles y en otras ocasiones, y no pasó. Y tampoco creo en la generalización del conflicto, que se anunció muchas veces en la Guerra Fría y no fue así. Nunca llegó ni va a llegar ahora tampoco. Vamos a la pausa y cuando regresemos, un poquito volver a América Latina. América Latina anda buscando toda la vida, se
se ha pasado buscando una identidad Sí, y como que no la encuentra. sí, pero yo... Entonces siempre hay Claro, sí, esa disparidad entre la realidad y los objetivos, sí. etcétera, etcétera. Volvemos con el general José Miguel Soto Jiménez. Catorce TV, televisión para todos. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Milón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. Vaya mimito. Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Aquí de vuelta a seguir conversando con el general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas. En ese momento se llamaba secretario de las Fuerzas Armadas, pero ahora es ministro de Defensa. Es lo mismo. A él le correspondió el cambio. No, bueno, si tú sabes por qué lo recuerda él lo recuerda porque él es egresado de la primera promoción de defensa y seguridad y defensa. Sí, pero te voy a decir algo importante. Esa es una propuesta que nació en ese momento, el del cambio, porque resulta que lo de secretario de las Fuerzas Armadas pertenecía a otro contexto histórico, también de origen norteamericano, pero norteamericano. Y de la Guerra Fría también. Y de la Guerra Fría, pero llegó un momento en que en todas partes ya era ministro de Defensa, porque hubo un cambio en la estructura de mando, lo que se llama la cadena de mando. Entonces, regularmente el ministro de Defensa, y se tenía muy contabilizado, en el momento que eso se propuso, solamente en 18 países ya era ministro de Defensa. Y otra cosa, era civil. Era civil el ministro de Defensa. Entonces, incluyendo unas cuantas mujeres. Y la gente no sabe, pero tú lo sabes también, y tú también, de que se modificó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, fue en el 78, Sí. antes de irse Balaguer. Sí. Y de los 2 años. Sí, y no solamente se introdujo los 2 años, sino el concepto, se abrió la puerta, no se especificó, de la posibilidad, como era la tendencia en toda América Latina, de que el ministro de las Fuerzas Armadas fuera civil. Solamente creo que estaba Ecuador, Perú,
Colombia, que todavía eran militares. Con la misma figura, Pero la pregunta que le dejamos Sí, sobre el tapete. los tumbos de América Latina buscando una identidad que a nosotros nos correspondió en su momento, y quedamos que hasta una redondilla hay de que por la mañana fue testigo. Francés, Sí. sí. Eso, Bueno, es que eso se nosotros- manifiesta a no, nivel... pero y dentro de ese no es lo que tú has dicho. Y dentro de ese esquema, yo quiero que usted lo complete con qué es ser dominicano. Sí, muy bien. Pero yo te voy a decir algo interesantísimo, tu pregunta, porque ese es el principal dilema geopolítico de nosotros. ¿Qué es? Que la gente tampoco repara. Ahí vuelve la muletilla, tampoco repara. ¿Qué nos repara? Que nosotros somos el centro, la isla, es el centro geográfico del Caribe insular. Y por lo tanto, ese haz de isla que nace en la desembocadura del Orinoco hasta la península de la Florida, ese arco, muchos lo han llamado frontera imperial. Juan Bosch. No solamente Juan Bosch, hay otros. Bolívar también le llamaba así. ¿No? Y hay otros pensadores contemporáneos a Bosch que le llamaron así. Y fíjate, eso quiere decir que nosotros somos, y ese es nuestro dilema, si el Caribe, si nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular, y esa cadena de islas que hablamos, el Caribe insular, es una frontera imperial, nosotros somos el centro geográfico de esa frontera. Y por lo tanto hemos sufrido en más de 500 años los avatares que se derivan de ahí. Y ustedes saben, y lo han estudiado, lo que es el determinismo geográfico de la historia, ¿verdad? Bueno, ahí creo que fue Ratzel, el gran pensador geopolítico alemán, que él decía que la historia era la geografía en movimiento. O viceversa, ¿eh? Y entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de que eso explica todos nuestros problemas. Esa circunstancia de ser el centro geográfico del Caribe insular, porque puesto así, se queda en el aire. Pero eso quiere decir que las guerras, los grandes conflictos, el contrabando de armas, de bienes de consumo, pero también de drogas. La piratería. Sí, histórica. ese es un fenómeno que se deriva de ahí. Ahí comenzó Entonces, la lucha. nosotros hemos sufrido todas esas dificultades debido a nuestro determinismo gráfico. La gran noticia que debemos tener presente, y eso se logra solamente con la política, es que ha llegado el momento ya, con un gobierno que tenga conciencia geográfica del Estado, de dejar de sufrir nuestro destino geopolítico, dejar de sufrir las circunstancias que se derivan, porque también hay ventajas. Con esa posición geográfica hay ventajas, Y desventajas. muchas ventajas, naturalmente. Dice un ¿Y amigo. por qué no se han aprovechado? ¿Por qué? Por lo que te decía. Un amigo Porque siempre- hay un desdoblamiento, vamos a llamarle así, de la voluntad política, pero hay otras circunstancias también, que para tú sacarle provecho y dejar de sufrirla, tienes que tener conciencia de ella. Todos los satélites mundiales que son de diferentes propiedades de diferentes países, todos pasan frente al determinismo de la isla de República Dominicana. No hay forma de evitar que pasen por aquí. Pero ven acá, yo te voy a decir Porque algo. estamos en el En mismo ese centro. sentido, fíjate, porque ese es el gran problema, la falta de conciencia geográfica del Estado, de nuestros gobernantes, con determinadas excepciones. Mira, tú no te has dado cuenta que las líneas aéreas, en algún momento, y te voy a poner el caso de uno, como sin que sea un anuncio, Iberia. Iberia sentó su centro de operaciones en República Dominicana, pero como no había esa voluntad, ni había conciencia de eso No del le dieron la Estado, importancia. ¿qué hizo? Se fueron. Pero también tú te vas a dar cuenta que American Airlines también lo hizo. no, todas las líneas, porque por una razón lógica, de equidistancias, y además, nosotros somos realmente, aparte de ser eso, que yo te dije que fuimos ya, nosotros somos el ombligo
de América. Y todas las rutas norte-sur, este y oeste, ahora magnificadas, no ahora, sino hace ya más de 100 años, por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá. El Panamá. Entonces nos abrió otra puerta geopolítica, que es nuestro acceso directo a la relación entre el Pacífico y el Atlántico. Es porque eso, hay que tomar, ese es otro detalle geopolítico importante. Nosotros somos un rincón del Atlántico, atrapado por esas islas, que nosotros somos el centro. Nosotros somos un rincón del Atlántico. El Caribe, y peor aún, lo que se llama el Gran Caribe, que entonces todos los países situados en la costa de Centroamérica son países caribeños. ¿Tú sabías que los Estados Unidos es un país caribeño? Sí. ¿Tú sabes por qué? No solamente por la Florida. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el sur es parte de esa cuenca. Y siempre ha tenido. New Orleans tiene más sincretismo y expresiones musicales y culturales. Y religiosas. El sincretismo. Que todo, y en Brasil, cuando usted toma la parte del Atlántico, es lo mismo. Puro Caribe. Que tú ves eso, debe ser objeto de estudio. Yo no lo voy a asumir. Eso viene por África, ¿verdad? Yo no lo voy a asumir ya. Pero me apasiona el hecho de que se repare, no estoy hablando de reestructurar, sino de reparar, tomar atención en esas circunstancias que tú estás diciendo. Tú sabes para qué, para estudiar la diferencia, que las hay diametralmente opuestas, entre lo que se llama la santería cubana, el vudú haitiano, y lo que se mal llama el vudú dominicano. Los atabales dominicanos. Ese es otro aspecto ya cultural. Estoy hablando desde el punto de vista del sincretismo. Pero tú encuentras no solamente lo mismo, ¿no? Tú encuentras las mismas deidades de la santería en Brasil, la encuentras en Cuba y la encuentras en la República Dominicana. Y las expresiones musicales de esa zona representan en el mundo casi más del 50% de los ritmos mundiales están concentrados en esa franja. Pero agárrate cultural. Ahora, en el caso de Haití, si tú ves la similitud en la cultura africana y los haitianos, es una cosa asombrosa. Asombrosa. Bueno, y fundamentalmente, porque la gente también debe saber. Es su influencia directa. La gente debe saber también que África no está dividida. África no está dividida en raza, sino en troncos lingüísticos. Y eso nos lleva directamente en la cultura. Y te voy a decir algo más importante todavía. ¿Tú sabías que en África hay países de África donde la palabra arte no existe? Sin embargo, ellos viven en el arte. Y tú quieres saber la influencia de eso. No solamente en la barbarie, que hay coincidencia de la barbarie, sino cultural. Ponte a ver la pintura haitiana con animales que no existen en la isla. Jirafa, leones, elefantes. ¿Tú sabes por qué? ¿Pero dónde existen eso en África? No, África pues. ¿Y dónde llega? ¿Por la educación? No, llega por la cultura sincrética. De ahí viene. Entonces están ahí. Ellos una influencia directa. En el imaginario popular, en el inconsciente colectivo del que hablaba Jung, están presentes esos leones y esos leopardos. ¿Tú me entiendes? Aunque no estén físicamente, pero en el subconsciente. En el inconsciente. Vamos un poquito de nuevo a lo que está ocurriendo en Ucrania. El Papa estuvo en estos días muy activo. Sí, pero fue acusado ahora. Sí, a eso voy. Él dice, con toda la razón del mundo, que lo que ocurre en el conflicto no es la intención ni la ambición de un imperio, sino de varios imperios. Sí. Y le han entrado los ucranianos, como que él con eso trata de limpiar un poco la cara a Rusia, pero es la verdad. Lo que hay un conflicto, una verdad geoestratégica, indiscutible. Ahora, el gran dilema del Papa siempre ha sido el mismo, que él tiene que mediar. Antes no mediaba, era beligerante, desde el punto de vista militar y político. Él tiene que mediar ahora con otro problema,
porque dentro de la complejidad del problema de Ucrania y Rusia y la inferencia de la potencia, también hay uno cultural y religioso. Tanto Ucrania como Rusia, ¿qué son? Son ortodoxos. Y entonces... Son cristianismo, pero son ortodoxos desde ese punto de vista. Entonces el Papa, ¿qué trata de hacer el Papa? El Papa trata de mediar a conveniencia. Recuerda lo que decía Adolfo Hitler sobre la Iglesia Católica. Él le decía en una reunión del partido, muy famoso y publicitado, tenemos que aprender de ese partido político que tiene 2000 años y que ha sobrevivido. Lo subestimó cuando dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? No, práctico. Lo mismo que Napoleón. ¿Tú no te acuerdas de Napoleón? Con la coronación de Napoleón. Sí. Que le quitó la corona al Papa y se la puso él mismo. Y dijo, Dios me la dio y hay de quien me la toque. Vamos de nuevo a la pausa. Y vamos a regresar a hablar de política, de política criolla. Así es. Venimos ahora. Catorce TV, televisión para todos. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. Catorce TV, televisión para todos. Seguimos. Interesante comercial aquí. Ya lo comprometí, no lo voy a comprometer, no lo voy a comprometer públicamente. Pero yo te voy a hacer un anuncio a ti, te voy a decir una primicia. Ahora. Pero qué bueno, y por eso me encanta la idea que me pusiste ahora. Qué bueno que ya tú estés con esa crisis, tu libro sobre la crisis del 94, porque yo he anunciado ya, no sé si lo saben, en varias ocasiones,
que yo tengo un libro que va a salir ahora. Yo digo ahora porque debió salir el 1 de septiembre, que es el día de cumpleaños de Balaguer, por el impacto que tenía en esa fecha, no en el cumpleaños de Balaguer, sino en los acontecimientos. Sí. Y el libro se llama Peña y el conciliábulo de los coroneles por la democracia. Sí. Entonces, ahí están eso que se ha dicho, lo que yo te decía, el rumor, lo que se ha dicho, todo, ¿verdad? Que en principio yo no iba a hacer eso, no lo iba a hacer. O sea, no iba a narrar lo del libro, de mi condición. Porque eso está lleno de ejemplos, y yo pienso en las generaciones y de muchos actores. Demasiada gente viva. De muchos actores. No solamente mucha gente, es más, te voy a decir una cosa, a excepción de Peña, los principales están vivos. Sí. Y los principales y fíjate, y está vivo también quien fue el jefe político de ese grupo, que yo no lo voy a decir aquí porque voy a matar entonces y se venden menos libros. Sí, sí. Bueno, pero déjame decirte algo. Yo creo que hay mucho que hay que debatirlo, aclararlo eso, porque hay mucho que aclarar. Hay muchos enfoques. No, ¿y por qué? No, ¿por qué yo lo voy a publicar? Precisamente por eso. Yo creo que porque hay mucha gente viva y entonces ahí está el derecho supremo. Lo pueden rebatir. Debatir. Lo pueden rebatir. Claro. Es muy fácil hablar de un muerto. Claro, entonces, no puede defender. Es muy bueno dejarle la cosa después al oficio sin tiempo de la muerte, ¿verdad? No, que donde no. Entonces ahí te voy a decir una cosa. Si tú estudias el libro, comprende la motivación central, porque te adelanto que ese grupo militar nunca tuvo intenciones de asonada, golpe de Estado, revuelta, no. Era proteger, oigan qué interesante esto, proteger la voluntad popular que fue tramada en el 1990, no con el PRD, sino al PLD. ¿Verdad? Y entonces ahí se desencadena. Yo hice un enfoque en un artículo, sí, y lo remonto un poco más atrás. Usted mencionaba Color de Melo y precisamente ahí nace la primera semilla de la diferencia con la aplicación de las políticas neoliberales, claro, en la cual Peña se comprometió como vicepresidente para Latinoamérica de la Internacional Socialista y miembro del Diálogo Interamericano. Bueno, medidas que llegan muy retrasadas aquí al país precisamente por la tosudez de Balaguer. Mientras en América del Sur, con Color de Melo, con el grupo de presidentes suramericanos se aplicó en los 80, aquí en el 96 con Leonel Fernández que viene a aplicarse, porque Balaguer fue una retranca para la aplicación. Pero recuerda también que ese movimiento, y te voy a dar otro detalle importante de lo que tú has dicho, ciertamente, nació la imagen, sino como fachada o como cualquier otra cosa, de lo que se llama la antipolítica. La antipolítica, para salirse del problema de la izquierda y de la derecha, ¿verdad? Ese movimiento antipolítica. Y aquella guerra que tampoco, fría. Pero yo recuerdo que hay una cosa más importante con relación a eso, y es que Color de Melo llegó a decir, Carlos Andrés Pérez. No, pero llegó a decir y recomendar que no se pagara la deuda externa. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí. Que no se pagara la deuda. Y cosa que puso eufórico al comandante Fidel Castro, ¿verdad? Que lo apoyó totalmente. Era su tratando también de ideologizar el problema, ¿verdad? Y de liberarse de esa carga que tenía. Bueno, pero yo recuerdo que yo asistí en esa época, yo estaba haciendo el curso de Comando y Estado Mayor en los Estados Unidos, y asistí a una conferencia en la Florida, en la Universidad de la Florida, creo. Y el señor, el disertante, era el presidente, si no mal recuerdo, del First National City Bank, ¿verdad? Un verdadero redneck, pero hablaba un español perfecto, con acento argentino. Parece que sus maestros habían sido argentinos. Y él hizo referente directa a eso. De una forma muy descortés, ¿verdad? Porque llegó, dijo que había desayunado con el presidente en esa época, creo que era Reagan. Bueno, y entonces dice lo siguiente: yo he oído al presidente Color de Melo
decir que los países latinoamericanos no paguen la deuda. Y yo vine a decirle aquí a ustedes, ¿verdad?, que la deuda se va a pagar. Mis hijos se la van a cobrar y los hijos de ustedes la van a pagar. Buenos días. Y se retiró. Esa fue la conferencia. Fíjate en el marco. Es respetuoso. No, y descortés. Y prepotente además. Pero fíjate en el marco en que se producen esos acontecimientos. Entonces, yo pienso que la lección de ahí, la lección de ese evento, fue que, y hay que tomar muy en cuenta eso, los norteamericanos querían salir de Balaguer. Espérate, y los actores internacionales. Sí, ahí querían están. salir de Balaguer. Sí. ¿Verdad? Y entonces había una salida. Y la salida era, ¿verdad?, que se hizo una campaña a nivel internacional, como epicentro Washington, para demostrar el fraude. Del que hubo, yo no sé si tú recuerdas, estoy hablando del fraude del 94, Sí. o sea, del evento del 94. Yo no sé si tú... El único documentado. que que lo hay. que- no, pero fíjate, una cosa interesante. Ese fue documentado de verdad. Ese Graham, y la El, No me ex- diga. el embajador Fue documentado. el embajador canadiense en República Sí, Dominicana, ese que era el jefe de la representante misión, de la OEA. el representante de la OEA, que fue escogido como Él era el vocero, vamos a llamar, y el coordinador De observadores. de todos los observadores. Sí, sí. Y entonces, su trabajo, no sé si lo has leído, ¿tú has leído el trabajo el último? Él habla de cómo se fue desarrollando, incubando, desde tempranas horas del día de las elecciones, el problema y la queja de ellos, lo que hablaron y eso, y cómo, bueno, interesante eso, que yo lo recuerdo también, los norteamericanos, a partir del día de las elecciones, le dieron 48 horas a su gente para que saliera del país. Fíjate las expectativas que se habían creado, ¿verdad? Y las aristas. que no eran muy buenas. Entonces yo pienso que si tú estudias en detalle en tu libro a Graham, porque déjame decirte, yo tuve una entrevista con Graham de 3 horas. Ahora. Y entonces pudimos compaginar cosas y los informes que tenía Graham correspondían a la realidad. Pero yo estoy hablando de los informes que tenía con respecto al problema militar. Sí. El problema militar. Bueno, entonces, yo pienso que esas son cosas General, que tú sabes para qué hay que conocerla y ventilarla, no por el oficio y el gusanillo que tenemos todo de la investigación y del no. Lo Yo bueno es pienso que que los hay que actores- hacerlo para vacunar nuestra democracia, para que no suceda lo que tú estabas diciendo en el principio, para que esas cosas no se repitan. Y allá somos de que sí, se pueden repetir. Que por cierto, hablando de Pero política... allá somos, pero no contesto. No hay contexto. Es lo contrario, no No hay- hay contexto, porque es el como contexto tratar, está. es como tratar de jalar por los cabellos un pasado, o los referentes de un pasado, lo indeseado e indeseable. Y que, señores, hay mucha gente que se despacha diciendo, no, porque nosotros no hemos avanzado. Señores, en estos 62 años hemos hemos avanzado mucho. Económica, y hemos política y forjado socialmente. una democracia que nos ha salido cara. No ha salido cara, pero es la más viable. Se de ha toda podido Latinoamérica. Mantenerse, y no Tú tenemos has dicho- con los expedientes que comenzamos de la Guerra Fría. Tú has dicho lo que decía Churchill. Lo desaparecido. Lo que decía Churchill, que la democracia era el peor, de los sistemas, exceptuando todo lo demás. Sí, entonces, eso es importante, lo que tú has dicho. Y una de las cosas que yo vivo repitiendo, y lo repito y lo digo ahora, es que ese es el gran peligro de la inmigración ilegal haitiana, que se está tragando los frutos de una democracia. Se está tragando el 4%, se está tragando la seguridad salud. social, entre otras cosas. Ahora, señores, hay que ver la actualidad, todos los días. Mientras el gobierno del presidente don Luis Abinader dice que la delincuencia está bajando, la realidad, no la oposición, les responde de forma cruda. Asaltan un vehículo con unos prisioneros que iban precisamente a acudir a su caso a la justicia, lo asaltaron. Yo creo que señores, Hollywood Sí, sí, sí. es el No, único no medio. sobrepasó. lo sobrepasó en la realidad. La Es como realidad. decía Oscar Wilde,
La realidad supera la ficción. Supera la ficción. Pero ven acá. Y el caso de que la primera vez que el presidente en sus viajes los lunes ahí al Palacio de la Policía dice que la delincuencia bajó, ese mismo día mataron 4 en Ocoa. Sí, aparecieron 4 en Ocoa. Señores, y hay que estudiar el verdadero recuento de espanto de la sociedad. Hay que estudiarlo en el día a día. Y lo que no trasciende, porque no es lo suficientemente macabro y alarmante. Los celulares que roban. Bueno, salió una estadística ahora. Creo que el 78% de los atracos y robos se hacen en motores ahora. Copiado de modelos como... Eso es un modelo colombiano, el del sicariato en motores. Gracias, general. El próximo programa es para hablar de Haití solamente. Está bien, muy bien. Hecho. El general Soto Jiménez. Interesantísimo conversar con él siempre. Hasta mañana.